Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la última parte, queremos, de la clase en la que estamos trabajando, que es la relación entre Asia y Occidente a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y damos inicio desde el último tema que dejamos, que estábamos terminando. Vamos a retomar. Al principio no, perdón. Vamos a ir hasta bastante avanzada imagen. Habíamos visto la crisis del Imperio Mogol, la entrada de los británicos a partir de la batalla de Plassey en 1757, las transformaciones a grandes rasgos, porque es un tema que vamos a profundizar más adelante, que van a impactar en la India a partir de la expansión y la influencia tanto política como sobre todo económica de la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Y para sintetizar, vamos a recordar que los ingleses a lo largo del siglo que va a durar su dominio, ¿sí? A partir y específicamente de la compañía, el siglo de dominio de la compañía que va de 1757 a 1600, ¿sí? 57, van a producir toda una serie de alteraciones generales sobre la forma de vida, la forma de producción, las relaciones políticas, o sea, va a haber una transformación general de la India, ¿sí? Cuestión que vamos, como dijimos, a profundizar en la clase específica. Lo que acá queremos resaltar, y esto es importante para ver el carácter de la transformación, la discusión que estamos llevando adelante sobre por qué se produce la brecha entre la brecha productiva, económica, social, y por tanto de poder, que se va a ir avanzando cada vez más, a medida que avance la modernidad y sobre todo la contemporaneidad, entre Occidente y Asia. Y lo vemos acá claramente del salto que se va a producir, y como lo expresa Marx, entre el fin del régimen biológico para Occidente, específicamente para Europa Occidental, a partir de la transformación de las relaciones sociales en sentido capitalista a, ¿sí?, relaciones que todavía se van a mantener en forma tributaria y que van a ir adoptando por imposición las características del capitalismo, ¿no? O sea, vamos a ver la avanzada del capitalismo occidental luego de esta clase, ¿no? Que es la clase sobre capitalismo e imperialismo. Eh, pero para poder comprender eso tenemos que comprender el punto clave de la India, que es lo que desarrollamos en la clase anterior, y acá tan solo queremos recordar que India era, hasta el siglo XVIII, hasta mitad del siglo XVIII, uno de los principales, si no el principal productor de telas de alta calidad y que dominaba el comercio internacional de la tela, ¿sí? Y recordemos esto, ¿por qué es importante? Porque la revolución industrial justamente se da a partir del ingreso de la máquina a vapor para, ¿sí?, el telar, ¿sí?, para producir el telar justamente de la producción textil. La producción textil, el elemento de la industria de las telas de algodón, es lo primero que va a transformar el antiguo modo de producción tributario en su sentido capitalista, la aparición de la fábrica, las relaciones asalariadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pasó esto justamente en el lugar donde más alto desarrollo y mayor nivel de productividad existía, que era en la India? Justamente podemos decir, no sabemos por qué no pasó, digamos, porque lo que podría haber pasado. Lo que pasó sin duda es que el desarrollo de la India fue abruptamente sepultado por el creciente poder y, digamos, a buenas y primeras, la invasión de la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que va a imponer a los textiles indios, ¿sí?, eh, en primer lugar, una, una aduana para que no sean exportados, ¿sí?, a el comercio internacional. Y por el contrario, o sea, esto lo que va a impedir, va
directamente arruinar la industria textil india en cuanto a la exportación hacia Occidente, ¿sí? Porque es el espacio que quiere dominar la industria en albores de Gran Bretaña, pero no solo esto, sino que a la vez, al tener el poder político Gran Bretaña, lo que va a hacer es abrir el comercio a sus propios bienes. ¿De qué forma? Destruyendo justamente cualquier impedimento, cualquier barrera aduanera sobre los textiles británicos. Y por tanto va a inundar a más bajo costo con textiles, que a la vez son de menor calidad frente a los indios, y los va a terminar imponiendo. ¿Sí? De esta forma, tenemos que tener en cuenta que esto no es solo que afecta a una rama de la producción, que puede ser la textil, sino que va a afectar el conjunto de relaciones. ¿Por qué? Porque al destruir la producción textil está desarticulando todo un entramado productivo que va desde la artesanía local, las industrias ligadas, como son desde el teñido de telas y pieles, hasta la producción de aceites, joyas, etcétera, que se agregaban a la industria telar. Y esto va a producir una progresiva desindustrialización de la India y un quiebre social. A la vez que va avanzando en la conquista territorial y en la expansión del dominio de la Compañía de las Indias Orientales. Ahora bien, habíamos dicho que la India no era el único objetivo, es más, no era el principal objetivo del desarrollo del comercio internacional y también del comercio, por tanto, de los británicos. ¿Sí? El objetivo de la conquista era de la conquista del mercado chino, ¿sí? La poder acceder a las mercancías chinas. No solo acceder a las mercancías, sino también poder venderle algo a China para tener con qué comprarle al gran productor chino, ¿sí? La consolidación política y económica de Inglaterra en la India es lo que va a permitir movilizar recursos para poder entrar en la Casa de los Tesoros de Oriente, ¿sí? Que es justamente China, el comercio con China. Tengamos en cuenta esto, que el contexto en que vamos a desarrollar esta parte final de la clase se da en el contexto del avance de la creación de la última dinastía china, ¿sí? La dinastía Qin o Qing, ¿sí? En chino traducido sería CH'-ING o QING. Esta dinastía, que es una dinastía no de origen chino, al igual que la dinastía mongola, es una dinastía que tiene origen en los manchúes, que tienen origen obviamente en Manchuria, que es el territorio al norte de las Coreas actuales, ¿sí? Es un territorio hoy compartido por Rusia y por China. En ella se desarrolla este pueblo guerrero que va progresivamente conquistando y avanzando desde el norte de China y Mongolia para avanzar hacia la conquista general de toda la India, ¿sí? Y como vimos, ya se acuerdan, aquella clase, como el poder de los pueblos sedentarios implican una fuerza centrípeta, o sea, que absorben a las fuerzas centrífugas de los pueblos nómades. Por tanto, lo que se va a dar es una chinización, una sinización de las costumbres, formas y poder, que a la vez es el objetivo ya de la conquista manchú. Los manchúes van a ser la última dinastía con características propias manchúes, exaltando, ¿sí?, los rasgos de guerreros de la dinastía, etc. Y es más, va a ser la última dinastía con más expansión territorial, con mayor nivel de conquistas territoriales, pero van a ser propiamente una dinastía china, ¿no? Se van a adoptar todas las características dinásticas de las anteriores dinastías y van a ser absorbidas por el imperio eterno chino. En este sentido, a la vez, esta gran idiosincrasia china que es
ser una dinastía autocentrada, autosuficiente y autárquica, y a la vez con un gran poderío proyectado, ¿no?, hacia el mundo, esta cuestión muy chinocéntrica, ¿sí? Así como hablamos del eurocentrismo, tenemos que hablar del sinocentrismo, ¿no?, de pensar que son el centro de la Tierra bajo el Sol. Y en este sentido, va a ser la negativa que van a establecer esta dinastía Qing a establecer un comercio con los bárbaros, ¿sí?, de pelo rojo. El emperador Jorge III, a través de su embajador, va a enviar una carta, que acá tenemos un pasaje, y una respuesta, va a obtener de ella una respuesta muy particular, que ya la hemos compartido en el foro del grupo de Facebook, ¿sí?, donde el emperador Qing va a responder al pedido de apertura y de amistad del comercio que hace el rey Jorge, diciendo simplemente que no tiene ningún interés, ¿sí?, de abrir el comercio, que no hay nada que puedan tener más allá de sus mares, no hay nada que sea de interés por parte de este gran imperio. O sea, hay dos cosas se producen con esta carta, ¿sí?, que quedan en evidencia. Por un lado, esto que decíamos antes del carácter autocentrado, pero sobre todo autosuficiente, y que es real. No tenían nada que les interese comercial proveniente de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, le lleva parte de la carta, iba con algunos tributos, ¿no? En realidad regalos, pero que el emperador chino los entiende como tributos, acostumbrado a recibir tributos de todos los reinos y imperios circundantes. Por ejemplo, se le recibe un reloj, ¿no? Un reloj. Lo entiende como un artefacto llamativo, pero que no le da ningún tipo de interés, no porque no supieran medir el tiempo, ya se sabía, ¿sí?, tenían sus propios métodos, sino como un artificio, plantea así. Pero a la vez porque claramente no tenían nada que comerciar los británicos que les sea atractivo hacia ellos, ¿sí? Por otro lado, el emperador recibe, después de largo tiempo, al embajador que había enviado el rey de Inglaterra. No lo recibe en el Palacio Imperial, lo recibe en su sede de verano, ¿sí?, y los hace desfilar junto con otros enviados de exterior que lo recibe como uno más, ¿sí? Y esto es justamente caricaturizado por la prensa occidental, ¿sí?, que se debe postrar ante el emperador chino. Cuestión que para el orgullo británico y para lo que es la comprensión británica de dónde estaban ellos en el mundo, es inentendible y es muchas veces inaceptable, ¿sí? Va a ser inaceptable. Y esto se va a escribir largo y tendido en la prensa internacional, y es más, va a ser parte de lo que vamos a ver luego, que va a estar firmado cuando se logre la derrota de China, de que los embajadores y cualquier extranjero no se deba postrar, justamente entendido como un insulto, ante el emperador, ¿no? Y va a ser uno de los argumentos que va a esgrimir Occidente como promotores del conflicto y de la guerra con China. Pero yendo todavía a este momento donde justamente China era una fortaleza económica frente a Occidente. Lo que hacen los primeros los manchúes es endurecer las condiciones y el control del comercio. Acuérdense de este elemento también que habíamos hablado del modo de producción tributario, como un gobierno fuerte central se va a manifestar en el control que tenga sobre los comerciantes y el comercio, porque estos pueden ser los canales donde se recaude, y lo acabamos de ver en el caso de India, justamente,
como los bañas o los comerciantes son un elemento de disgregación del poder, ¿sí? Porque pueden tener fuentes económicas para poner al servicio de otros competidores del poder central, eh, y justamente un poder centralizado fuerte trata de controlar el comercio. Esto es lo primero que hacen los manchúes al llegar al poder, y van a cerrar todo el comercio exterior, a la vez porque estaban buscando al resto de la dinastía anterior Ming, ¿sí? A los elementos supervivientes, para justamente limitar la influencia que puedan tener, y a la vez limitar la influencia extranjera. Luego, los manchúes ya asentados en el poder van a abrir lentamente el comercio y van a centrar en un puerto, que es el puerto de Cantón, ¿sí? En la entrada del Río de las Perlas, en el sur de China, eh, donde ustedes tuvieron que poner justamente y encontrar dónde queda Macao y dónde queda Hong Kong. Justamente Macao y Hong Kong queda a cada uno de los lados de la desembocadura del Río de las Perlas. Cantón queda un poco más hacia el interior del mismo río, ¿sí? De la entrada al mismo río, del delta del mismo río, y eran originalmente dependientes, asentamientos mínimos, ínfimos, dependientes de la entrada de Cantón. En Cantón es justamente donde establecen las factorías los comerciantes extranjeros, porque es ahí donde tienen permitido comerciar, únicamente ahí tienen permitido comerciar y entrar hasta ahí, no hacia el interior de China, sino en Cantón, ser el punto de intercambio con todo el comercio de China. Durante los primeros años, los británicos, al igual que los portugueses, holandeses, franceses y demás, lo que van a estar buscando en China son sedas, porcelanas, medicinas, eh, pero ¿con qué las van a pagar? ¿Sí? En principio las querían pagar con lana, eh, la ovejita típica de Gran Bretaña. Los chinos no les va a interesar, y por eso van a terminar teniendo que pagar el comercio con China con plata, ¿sí? Plata proveniente ¿de dónde? De los bancos y del comercio, con los españoles y con los portugueses, ¿sí? Eh, y esto es lo que va a ir creando justamente un gran déficit a la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Y esto se va a agravar cuando llegue en forma cada vez más creciente y sea demandada en forma cada vez más creciente el té por parte de los británicos, ¿sí? Vamos a ir del opio al té. ¿Qué pasa primero? Esto ya lo dijimos en un video de esta clase, y vamos a ver acá un segundo para poder entender este proceso. China en el siglo XV va a ser, a partir del siglo XV, luego de la derrota y la expulsión de los mongoles de China y el ascenso de la dinastía Ming, va a ser un gran demandante de plata a nivel internacional. ¿Por qué? Porque justamente estos billetes, que son los primeros billetes, ¿sí? Que tienen origen allá lejos en la dinastía Song, antes del siglo X, ¿sí? Que dejan de tener valor circulante producto de la inflación que produce la expulsión y la guerra con los mongoles, ¿no? Y es por esto que el papel moneda, que justamente fue un gran invento chino y que a día de hoy todos llevamos en nuestras billeteras, es un invento de absoluta y gran eficacia, va a ser cambiado en función también de la disponibilidad que existía a partir del siglo XV de plata, ¿sí? Producto de la conquista de América, existía cierto nivel de posibilidad de solventar, ¿sí? La demanda de plata, y en este sentido eh, es lo que permite a la vez a Europa, gracias a América, ¿sí? Poder insertarse en el comercio intraeuropeo, ¿sí? Infraasiático, dentro de Asia, ¿sí? O sea, no son los productos, y esto lo dijimos en el primer video, no son los productos que elabora propiamente Europa los que comercia con Asia, sino son los productos que obtiene de otras regiones, de América, ¿sí? También de África o de la India más adelante, ¿sí? No son con productos propios.
Y eso es importante porque también implica que sea justamente un mercader, un intermediario, ¿sí? Un regulador del comercio Europa y no un productor. Y eso es lo que va a cambiar. Y llegamos justamente al té. El té, ¿no? A todos asociamos Gran Bretaña con el té. No es casual que sea el té en Gran Bretaña, porque el té es algo que es un bien, podría haber sido el café, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se consume a nivel internacional, es el café. Pero el café, ¿dónde se producía? Se producía en determinadas islas. El café es un producto originariamente árabe, ¿sí? Para poder comerciarlo había que tener un control sobre su producción, o por lo menos su intercambio, y no, los británicos no tenían intercambio con los árabes, y en otras producciones cafeteras, que eran justamente la del Caribe, estaban en posesión de los españoles o en posesión de los franceses, y sobre todo la producción de café en Indonesia, en las islas del archipiélago, está en producción de los holandeses. Entonces, se ponen impuestos al café, ¿sí? Altos impuestos al café para no comerciar con ellos. Y se obtiene té, ¿sí? Como el producto esencial para el consumo, primero de clases aristocráticas, pero después, a medida que avance la industrialización y por tanto se necesite energía, y sobre todo, ¿qué es el té? Igual que el café, un estimulante, ¿sí? Se necesita estimulantes, teína, ¿sí? Para poder soportar las largas horas de trabajo, y avance la demanda de té, sobre todo en el siglo XVIII, el té, ¿sí? Va a ser una fuente de negocio muy importante. Pero el té no se produce ni en Inglaterra, ni se produce en gran escala en India. ¿Dónde se produce el té rojo? ¿Sí? El té negro más precisamente. Eh, en China, en el sur de la China. ¿Sí? Y es justamente esta demanda creciente de té por parte de los británicos es lo que va a requerir una demanda creciente de plata para poder acceder al comercio. Recordemos esto, que no había otro producto que le interese a los chinos, ¿sí? En el intercambio. Y Gran Bretaña se ve obligada a justamente aumentar las tasas, ¿sí? de importación, las tasas aduaneras, los impuestos sobre el té. Y tengamos en cuenta, va a ser un elemento importante, pensando a escala mundial el proceso histórico, ¿de qué? De la Revolución Americana, de la independencia de los estados, ¿sí? Americanos del norte de Estados Unidos, del norte de América. Nosotros hablamos como americanos, pero América son algunos, digamos. En realidad americanos somos todos, pero ellos se apropiaron del término americano. Otra cuestión, no, estadounidense céntrica, podemos decirla. Entonces, la independencia de Estados Unidos va a tenderse un quiebre con la posibilidad del avance de Inglaterra sobre América, y esto va justamente a alimentar las ansias de comercio hacia Oriente. Entonces, va a seguir fluyendo plata por parte de Occidente, en este caso por parte de Gran Bretaña, a China, ¿sí? Dijimos, los españoles van a llegar por medio del galeón de Manila. El flujo anual va a ser de 8 millones de kilos de plata a China, ¿sí? Por parte del galeón de Manila, y el 20% de la plata de Europa, que va a recibir Europa, va a fluir hacia China, junto con la plata mexicana que dijimos del galeón. Esto no era nuevo, esto viene desde antes del medievo, viene desde la antigüedad, ¿no? El comercio de larga distancia, cómo va fluyendo justamente todo el monetario hacia China, a cambio de los productos chinos, ¿no? Siempre el flujo de comercio, el flujo de riqueza, era de Occidente a Oriente.
Pero el comercio, justamente a partir del siglo XV, el comercio con China va creciendo en forma acelerada. ¿Y esto qué efectos tiene sobre China? China, desde el siglo XVI, ¿sí? Producto justamente primero de la demanda portuguesa, luego de la demanda española, y hacia el conjunto, siempre en una región localizada de China, que es el sur de la China, se va a terminar especializando, producto de esta demanda, en bienes que van a ser requeridos por los europeos. Azúcar, textiles, seda, porcelanas, artículos de metal. También, a cambio, ¿no? Los chinos van a absorber y van a asimilar y van a reutilizar, ¿qué cosa? Productos centralmente americanos, ¿sí? Como el tabaco, la batata, el maní, eh, las papas, o sea, un conjunto de proteínas, ¿sí? Que va a venir a complementar y ayudar a la agricultura china a crecer en justamente su producción. Y esto es lo que va a pasar, eso es otro efecto. Va a enriquecer la producción agrícola china, la dieta china se va a complejizar y a la vez va justamente esto provocar, ¿qué cosa? Un aumento de la población. Con menos tierra o con la misma cantidad de tierra se va a producir más y a la vez esto da la posibilidad de alimentar más bocas y entonces crece exponencialmente también. No es algo que pase solamente en China, va a pasar en India y en el conjunto, ¿sí? del mundo, que gracias a los productos americanos va a crecer la posibilidad de el aumento de población. Y en el caso de Europa, recupere población que había perdido con la peste. Pero a la vez, lo que va a provocar en el caso de China, en particular en el sur de China, es un aumento del valor de la tierra y por tanto una disputa por la posesión de la tierra. Justamente lo que va a venir a suplir el aumento de valor de la tierra es un aumento de la productividad de la tierra, y los que son los dueños de la tierra van a exigir mayor nivel de renta, mayor nivel de tasas de interés sobre la tierra, etc. Todo esto agravado por la demanda creciente, dijimos, de té de la Compañía de las Indias Orientales, lo que va a provocar en el sur de la China una progresiva transformación de la producción agrícola en función de la demanda externa. Lo que se va a terminar provocando son muchas veces regiones de monocultivo en función del azúcar, el tabaco y especialmente el té en el sur de la China. Ahora bien, ¿qué efecto va a tener el comercio con China en la misma Compañía de las Indias Orientales? El comercio triangular que hace la compañía entre el algodón en rama que tienen en la India, la planta por la plata de Cantón, ¿sí? Para poder comerciar con ella, trasladan algodón de rama hasta Cantón, ¿sí? China, que era uno de los pocos bienes que podían comerciar con los chinos. Y ahí compraban notas de crédito de la compañía para ser cambiadas en Londres y con esta plata en Londres poder comprarte. O sea, tenían que hacer toda una estratagema, ¿sí? De compra y venta para poder obtener los recursos necesarios para poder comprar té en China. El comercio con China va a crecer, por gusto de la demanda justamente de té por parte de Gran Bretaña, y esto va a ir creando algunas fortunas, y estas fortunas a la vez se van a transformar en influencia política, y dijimos siempre que en un modo de producción tributario todavía en el que esté inserto Gran Bretaña, la riqueza es poder, y por tanto son bancas en el Parlamento británico, pero progresivamente va a haber cada vez un agujero, un déficit cada vez más creciente, porque la plata no alcanza, la plata a la vez que se la tenían que comprar los españoles, a la vez China va a dejar progresivamente de comprar algodón en rama, en función de que China, con su misma idea autárquica de producción, la empieza a producir ellos mismos en el norte, el algodón en rama, a más bajo precio que el algodón que le venden los británicos, y por tanto se necesita otro producto para comerciar con China.
cuál va a ser este producto y va a ser el elemento clave. Justamente dijimos T por opio, el opio. ¿Sí? El opio, el producto de la semilla de la amapola, ¿sí? Va a ser aquel elemento que no lo inventan los británicos, sino que viene ya de un comercio anterior, que ya hacían los mugoles en la India, que tenían bastantes ganancias, y que ya le vendían a otras regiones y también a China. La Compañía de las Indias Orientales pasa a tener el monopolio exclusivo de la producción de opio y también el monopolio exclusivo de la venta de ese opio. A partir de 1733 tiene el monopolio de la venta y a partir de 1797 tiene el monopolio ya directamente, si nosotros lo vendemos, nosotros lo producimos, ¿no? También acá tienen, ¿no?, esta flor tan particular de la amapola. Y el tráfico de opio va a ser el secreto, va a ser secreto, ¿sí? Y es a la vez porque es secreto, porque es ilegal, y eso hace no más que justamente cuando no es legal se duplica el valor, en este caso se cuatriplica el valor, eh, a diferencia de otras mercancías, ¿no? O sea, una mercancía que con poco cantidad se tenía mucho más rédito que con otras, y esto lo que permite corromper a funcionarios chinos a cargo del control del comercio exterior, y esto es lo que va a permitir a la compañía introducir opio a China. A fines del siglo XIX, el 10% de la población china era adicta al opio. Acá lo que tenemos es un almacén de la compañía de opio que se ponía en tinajas de 10 kilos. Decíamos, el 10% de la población china, fíjense, hagan la cuenta, cuánto es el 10% de la población china en el siglo XIX, era adicta al opio, ¿no? Y a la vez China consumía el 95% de la producción internacional de opio. Los británicos exportaban a China 1.400 toneladas de opio al año. A ese comercio debemos agregarle a la vez el interés de Estados Unidos por incorporarse, que se incorpora al comercio y al tráfico de opio con China a partir de las amapolas de Turquía, ¿sí? Y esto hace producir, ¿qué cosa? La gran búsqueda, el gran interés que tenía Jorge III al escribirse con el emperador chino. Entrar al comercio de China con un producto de interés chino, ¿sí? Y a la vez esto provocar crecientemente la pérdida de autarquía, por tanto de independencia de China con el comercio exterior y con otros poderes exteriores, ¿no? Y esto hace cambiar la balanza de pago del Reino Unido a favor del Reino Unido en contra de China. China en 1810 tenía un excedente, una ganancia comercial de 26 millones de dólares de plata, ¿sí? Al año. En 1830 pasa a tener un déficit de 34 millones de dólares por el opio que compra, ¿sí? O sea, tenía a favor 26 millones de dólares plata, ¿sí?, que requería, y ahora tiene 34 millones de dólares en contra producto de la compra de opio. Y esto es lo que va a provocar una creciente crisis en China, ¿sí? Va a haber un creciente déficit que va a provocar una devaluación constante de la moneda en China, y esto lo que va a impulsar al gobierno a la vez a requerir establecer más impuestos, aumentar los impuestos en plata sobre el campesinado, y a la vez el impuesto que lo pagan los campesinos en la famosa monedita de cobre, ¿sí? Y esto lo que concatena es, y que va a terminar desbordando, es una crisis.
no solo en la salud pública de las finanzas, sino del orden social. Por primera vez se rompe justamente este histórico superávit y esta histórica autarquía china y comienza la crisis moderna de China. El comercio igualmente con China no se restringía a estos elementos, ¿sí? Al opio, va a haber otras mercancías que también los británicos y los europeos van a buscar, que van a ser de interés de los chinos para poder intercambiarlo. Alguno de ellos va a ser el sándalo para producir inciensos, proveniente de las islas del Pacífico, ¿no? Las Fiji, las Marquesas, Hawái, y otros elementos que a la vez es interesante porque esta demanda de otros bienes, por ejemplo, del sándalo por parte de los chinos, va a provocar que los estadounidenses, en este caso, que van a llegar a Hawái, obtengan ese producto a cambio de productos estadounidenses que le van a vender a los hawaianos, los estadounidenses, armas de fuego, ¿no? Armas de fuego que a la vez se pagan con cabezas de ballena, con hombros de mar, todo esto que a la vez era requerido por los chinos. Pero volvamos al opio. ¿Cuál es la reacción china al comercio del opio? El gobierno imperial chino va a prohibir el consumo de opio y la comercialización de opio en 1829. El emperador Dou Huang va a ordenar a Lin Heizhou que combata esta plaga, ¿no? Esta enfermedad, esta dependencia y esta sangría que produce en el comercio, y inmediatamente este enviado, este gobernador en Cantón, va a responder atajando la corrupción de los funcionarios imperiales que se permitían justamente la entrada del opio británico, y va a ordenar la destrucción masiva de todo el opio que encuentre. Específicamente hay una imagen, ¿no?, que es la destrucción de 20.000 cajas de opio, y a la vez le va a enviar una carta, que acá la tenemos reproducida, que leanla tranquila, que es la carta a la reina Victoria, que ya estaba gobernando en Inglaterra, instigándola en buenos términos, en principio, a que termine, ¿sí?, a favor del cuidado de todos los países del mundo por igual, con este beneficio que le trae este producto, y que a la vez produce, que es un veneno, ¿no? Termine con el contrabando, me pide. A esa carta lo que va siguiendo es una escala de tensiones y provocaciones por parte de los británicos que van a llegar al momento de la Primera Guerra del Opio. ¿Sí? La Primera Guerra del Opio se produce ya en 1839 al 42, ya estamos en un momento ya mucho más adelantado, ya donde se había producido, ya estaban los albores de la primera revolución industrial en Gran Bretaña, y a la vez con todas las transformaciones y mejoras que produce esto en la industria, y no solo en la industria de producción de bienes, sino en la industria de producción de armas de destrucción, ¿sí?, en la mejora de destrucción de armas. Y esta guerra va a ser una guerra que va a causar estragos en la infraestructura del Imperio Chino. No se va a contener tan solo en Cantón o en el sur de la China, sino va a ser una guerra que se va a extender a lo largo de los años, destruyendo toda la costa y causando la detención de todo el comercio exterior por parte de China. Y esto, acá tenemos un mapa justamente de la campaña británica en China, con las diferentes batallas, ¿sí?, que van a recorrer y van a asolar toda la costa china. Y llamativo, ¿no?, porque Lin Shu va justamente por la historiografía china y mismo por el propio emperador, que lo va a sacar y lo va a reemplazar, acusándolo de ser el que provoca, ¿no?,
la guerra y la que llevó a la derrota a China, la primera derrota que va a vivir China en toda su milenaria historia, frente a una potencia, en realidad no lo comprendían como una potencia, sino no podían creer lo que le estaba pasando a los chinos realmente, porque a la vez lo interesante es cómo la burocracia no hace cuentas con, o no van dándose cuenta con las propias derrotas que le van infligiendo los británicos y envían partes al emperador diciéndole vamos ganando, ¿no? No sé si le suena de alguna otra batalla más y alguna cuestión más de propaganda local, ¿no? Pero decían vamos ganando, no hablaban del Principito, pero justamente, y al emperador leía esos partes de guerra donde eran todas victorias, pero en definitiva luego de 2 años se encuentra con una catástrofe económica, pero también militar. ¿Sí? Li Xue va a ser luego restituido por la historiografía, especialmente la historiografía nacionalista, justamente como aquel que dio y enfrentó cara, digamos, al gobierno británico, al imperio británico, y se lo va a exculpar justamente de la derrota para pasar a ser un héroe nacional en el siglo XX. La Primera Guerra del Opio va a concluir con el Tratado de Nankín, ¿sí? Acá tenemos una imagen representativa que se va a firmar a bordo del navío británico, y que no solo va a poner fin a la guerra, sino va a inaugurar algo que después los europeos van a hacer recurrentes, ¿sí? Que es la firma de tratados desiguales. Se van a pasar a llamar así los tratados que van a tratar de hacer firmar por las buenas o por las malas los europeos, cada una de las potencias por separado o en conjunto, sea con China, sea luego con Japón, sea con el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos justamente a partir del Tratado de Nankín, estamos abriendo la etapa a la era de los tratados desiguales que va a durar un siglo casi. Y justamente el tratado se lo nombra así, desigual, porque le impone condiciones draconianas a China. China se va a comprometer a indemnizar al Reino Unido en 21 millones de tales de plata. Se va a abrir el comercio de más puertos, no solo de Cantón, sino de Shanghái, Hamoai, Fuzhou, Ningbo y Shanghái, más importante. China a la vez también va a ceder derechos de extraterritorialidad a los súbditos británicos. Esto es muy importante, digamos, es algo que nosotros hasta el día de hoy vemos, ¿no? Esta cuestión de que un marín estadounidense en Colombia no puede ser juzgado por las leyes colombianas si comete algún delito o alguna violación a los derechos humanos, sino que al tener un tratado de extraterritorialidad debe ser juzgado por tribunales estadounidenses. Entonces, esto es lo mismo que empieza aquí a firmarse, ¿no? Y la posibilidad a la vez de que puedan operar en puertos, los puertos del tratado, y China va a ceder la soberanía de la isla de Hong Kong, que es esta isla que está a la entrada de las Perlas y que va a dar nombre, nada más ni nada menos, a este enclave colonial de extraordinaria importancia en el Oriente, ¿sí? Y hasta el día de hoy en China, ¿no? Es uno de los lugares más poblados del mundo y a la vez es no sé si la tercera bolsa más importante, ¿sí? O luego de Shanghái. Ahora Shanghái es superior a Hong Kong, pero era la bolsa más importante de Oriente. Los aranceles comerciales, esto es un elemento importante, van a ser abolidos justamente, o sea, se rompe con el proteccionismo chino a los bienes extranjeros, y esto va a llevar, ¿qué cosa? A la creciente decadencia de la industria local china, producto de las importaciones extranjeras. Entonces, sintéticamente, la Primera Guerra del Opio va a marcar el comienzo del declive definitivo, no solo de la dinastía Qing, sino del Imperio Eterno chino, ¿sí?
y va a ser incapaz constantemente, a pesar de lo que lo va a intentar una y otra vez, de resistir la avanzada de la superioridad de Occidente y también de otro enemigo cercano que ahora vamos a empezar a nombrar. China va a quedar cautiva del imperialismo, en este caso británico, luego occidental de conjunto y por último japonés. En 1865 se crea el HBC, que justamente son las siglas de Hong Kong Shanghai Banking Corporation, ¿sí? Que va a administrar las ganancias generadas por el tráfico del opio. ¿Sí? Así como el HBC está acusado de infinidad de otros delitos hasta el momento actual, de tráfico, de ser no solo blanquear dinero de los carteles mexicanos, sino innumerable cantidad de delitos. La crisis del opio se va a mantener y va a provocar un colapso del tipo de cambio, justamente lo que decíamos antes, entre la plata y la moneda china. La moneda china se va a hacer cada vez más añicos y va a ser una transformación también en el campo. El deterioro de la economía y a la vez la creciente imposición de tributos para superar esa crisis van a provocar el endeudamiento cada vez más generalizado del campesinado chino a favor de los terratenientes. Se van a producir desahucios a gran escala, desahucios es, ¿no?, la expulsión de los campesinos, y estos campesinos, ¿no?, que van a vagar por el campo se van a unir a forajidos o a sociedades secretas. Y esto va a ir dando vida justamente no es una crisis tan solo que se produce en el campo, también es una crisis que va a tener su repercusión en el artesanado, y por tanto si es en el artesanado urbano, es un desolador panorama que se va a provocar en las ciudades, ¿sí? Y esto es lo que va a dar vida en 1842 y 1849 a distintas rebeliones y revueltas populares chinas, ¿sí?, en todo el sur de la China, donde va a ser el epicentro de la gigantesca rebelión popular que es la rebelión de Taiping, ¿sí?, en 1850. Es un producto directo de la fractura que provoca Inglaterra y los europeos, producto de la hambruna urbana por el descontento popular, producto de justamente la llegada del continuo de opio, pero no solo de opio, sino ahora la apertura del comercio y lo que provoca la ruptura de la autarquía y por tanto de la producción propiamente china, ¿no?, con mercancías más baratas, que sean de peor calidad, el creciente nivel de desempleo, etcétera, etcétera. Esto no se va a detener acá. Guerra, revuelta, revolución, más guerra, ¿sí? Va a producirse la Segunda Guerra del Opio, que es en 1856-1860, producto del interés chino por detener el comercio del opio, ¿sí?, lo que va a provocar que los británicos, ahora no solo, porque sino los británicos le ofrecen a Gran Bretaña y al conjunto de otras potencias a que se les unan, se le va a unir Francia, ¿sí?, y luego en forma independiente van a actuar Rusia y también Estados Unidos, en lo que se da a conocer en todo el mundo como el reparto, ¿no?, y el desguace de China, así como se había hecho contemporáneamente con África, la sed de las potencias europeas por el reparto ahora de China, ¿no? ¿Qué se va a obtener de la Segunda Guerra del Opio? En el Reino Unido, Francia, Rusia y los Estados Unidos
van a tener el derecho a establecer delegaciones diplomáticas, que son embajadas, ¿no?, en Pekín, y esto es importante, porque Pekín estaba reservado y era la ciudad eterna, digamos, donde estaba la ciudad amurallada, el palacio secreto del emperador, digamos, la sede más importante del emperador. No cualquiera podía acceder a Pekín. Es más, los extranjeros no podían ir más allá de las factorías comerciales. Ahora, justamente, tienen la posibilidad de establecer embajadas y tener la posibilidad a la vez de embajadas en Pekín y tener un barrio cerrado para las embajadas, ¿sí? Van a crecer en número de 10 los puertos abiertos al comercio internacional, a la vez como el derecho de los buques extranjeros, incluyendo barcos comerciales, a navegar los ríos interiores, el río del Yangtze, o sea, van a llegar, la posibilidad no solo de llegar a la costa con los productos, sino en ir al interior, ¿no?, hacia la navegación interior. Pensemos nosotros en la vuelta de obligado, ¿no?, que tenemos vía Patrio la vuelta de obligado. Bueno, justamente es algo que nosotros pudimos impedir y que ni el Imperio Chino lo pudo impedir, digamos, en ese momento. Y el derecho a los extranjeros a viajar a regiones al interior de China, lo cual justamente estaba restringido. También no solo la presencia de comerciantes, sino también, por ejemplo, de misioneros, con todo esto lo que implicaba para China, ¿sí? China va a tener que pagar de nuevo una indemnización al Reino Unido, y también a Francia, de 8 millones de plata, ¿sí?, respectivamente 8 y 8, 16 millones de plata, y significativamente, acá lo traemos a cuenta porque también va a tener sus colectazos más adelante, con Japón, Rusia va a ganar la orilla occidental del río Amur, y esto le va a permitir a Rusia acceder a un puerto de aguas calientes, que es justamente cuando construye en 1860 la ciudad de Vladivostok, ¿sí?, al cual va a llegar y va a ser la última estación del tren transiberiano, ¿no?, ese gigantesco tren que recorre desde Moscú, toda la estepa, ¿no?, fascinante viaje debe ser, hasta llegar al mar de la China, mar Amarillo o el mar de Japón, que es la posibilidad de Rusia de acceder en el Pacífico, cosa que ya tenía, pero se le congelaba, a un puerto ahora sí de aguas calientes y por tanto permanente, ¿no? Y se le obliga a China, volvamos a esto, por algo se la llama la Segunda Guerra del Opio, ahora sí a legalizar el opio, ¿sí? ¿Qué va a provocar todo esto? ¿Cuál va a ser la consecuencia más cercana? La consecuencia más cercana va a ser el levantamiento Boxer. Los puños rectos y armoniosos. Era un movimiento secreto chino, como muchas de las sociedades secretas chinas, que acá hacemos referencia nada más para no sacarle texto a Agustín, que lo va a dar esta clase seguramente, sobre la modernidad china. Es un levantamiento que se produce en noviembre de 1899 y va a tener como finalización 2 años después, el 7 de septiembre de 1901, que va a ser todo un movimiento que va a implicar a la dinastía Qing en contra de justamente las delegaciones extranjeras existentes en Pekín, pero también contra todos los comerciantes y contra todos los diplomáticos extranjeros. Va a ser un movimiento xenófobo, pero en sí va de características antiimperialistas, ¿sí?, que va a influir sobre el final de la dinastía, producto de que para poder contenerlo se va a tener que dar una guerra, otra guerra más en territorio chino, con intervención del conjunto de las potencias occidentales para salvar a las delegaciones diplomáticas que estaban siendo asediadas en Pekín. Una película que recomiendo para esto es un clásico de Hollywood, 55 días en Pekín. Conclusión de toda
esto que venimos hablando en los diferentes videos, diferentes momentos de la clase. Los portugueses van a abrir las rutas marítimas de Asia y como no podían entrar a tierra firme, se sentaron en las costas y armaron una red de tráfico comercial de larga distancia. Alimentaron justamente esta red de tráfico a larga distancia con la especialización en, en el intercambio de algunos productos, ¿sí? Algunos como el té fueron especialmente diseñados por China para este intercambio, ¿sí? Fueron propiamente muy importantes, a la vez que iba aumentando la cantidad no solo de productos que se comerciaban en toda esta vasta red de intercambios que abrieron los portugueses y la van a seguir todos los europeos, sino que a la vez va aumentando cada vez más la cantidad de volumen de lo producido y lo requerido por Europa. Al mismo tiempo, el comercio va a repercutir, ahora sí, no solo en las costas, sino en el interior, y va a terminar provocando la caída de los emporios comerciales y va a terminar también provocando la alteración del equilibrio entre las poblaciones pastoriles y las poblaciones sedentarias. La trayectoria de la Compañía de las Indias Orientales Británicas, ¿sí?, es la de romper los límites del comercio en la costa por parte de los europeos para ir hacia para la conquista, ¿sí?, el apoderamiento del el territorio dominado por el Imperio Mongol. Y de esta forma no solo va a cambiar la estructura comercial, sino que va a transformarse en un poder político que luego, en 1860, va a pasar a la corona británica, como veremos más adelante, ¿no? Los botines que van a ser acumulados por este saqueo, no solo de la India, sino la intermediación en el comercio, la imposición de condiciones en el comercio, va a ir incrementando fortunas, no solo fortunas individuales, sino fortunas que van a permitir financiar la expansión hacia el interior de Oriente y hacia otras regiones, ¿sí? Especialmente sin gastar dinero proveniente de la metrópolis, ¿no?, sino que el saqueo va alentando a cada vez más saqueo. Los ingleses, que vendían las finas telas producidas en la India, y lo que permitió justamente acrecentar el volumen de comercio, va ahora después a, junto con el opio, invertir el flujo de plata americana, ¿sí?, que iba con destino a Asia, para volver de Asia, ¿sí?, todo lo que fluyó de plata durante 3 siglos de plata americana para poder con eso comprar los productos de Oriente, ahora con el opio va ahora a la inversa a ir saqueándose a China en específico de la plata que había llegado producto del comercio. Con el establecimiento del modo de producción capitalista, el capital industrial se va a ir apoderando de la riqueza mercantil, de estos 3 siglos mercantiles, van a ser justamente transformada esa riqueza en capital para poder ser invertido en industria, y de esta forma transformarse de riqueza mercantil a capitalista, ¿sí? Y va a ir justamente producto de la imposición dentro de los mercados asiáticos, especialmente dentro del mercado indio, ¿sí?, al imponer sus productos se va a ir dominando a la India y se va a ir arruinando, se va a ir subdesarrollando al artesanado indio, ¿no? Luego, en el siglo XIX, con la construcción de los ferrocarriles en la India, esto va a alentarse y a acrecentarse cada vez más, produciendo el flujo de capitales que va a ir del centro, o sea, de Londres, hacia la periferia, pero a la vez no provocando el crecimiento de la periferia, sino provocando el subdesarrollo de la periferia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ser trenes y líneas férreas construidas en la India, sino provenientes del centro.
Y a la vez lo que va a provocar esto es abrir más, como vamos a ver, el mercado interior indio. Ese es el destino de construir ferrocarriles. El excedente indio es lo que va a permitir a Inglaterra crear y mantener el sistema mundial del libre comercio, como vimos en el texto de Robinson, y lo que a la vez va a permitir adquirir los productos, ¿sí? De otros países que están en vías de industrialización, como son Alemania y Estados Unidos. Así, justamente India, China, en particular esta última, lejos de ser secundarias en la evolución de la economía internacional de la época, fueron justamente centrales en esta evolución de la economía que se va desarrollando en Europa. La India, bajo dominio inglés, fue la clave en el edificio de la construcción del capitalismo que se estaba gestando. Luego de la Revolución Industrial, le va a permitir justamente bajar los costos de los textiles británicos, lo que va a llevar al doble discurso hipócrita de la libertad de comercio. Justamente ellos que habían impuesto la desindustrialización de la India van a discutir ¿sí? que abran todos las aduanas, ¿no? Para que haya la libertad de mercado que se permita comercial sin ningún tipo de protección, ¿no? Al ser ellos los primeros a industrializarse, lo que imponen son las condiciones de intercambio y por tanto se va construyendo, sobre todo en la India, que a la vez está siendo conquistada políticamente, un monopolio para las producciones ¿sí? provenientes de la metrópolis. Es así que la India pasó a consumir entre el 25 y el 30% producto de las exportaciones británicas, no porque quisiera, sino porque no dejó de producirlas ellos mismos y a la vez se lo imponía. Y esto es lo que se llama el colonialismo de puertas abiertas, que va a quebrar las protoindustrias de la India y luego de la China. En el siglo XVII y en el siglo XVIII todavía el mundo estaba restringido por lo que vimos en Marx, por lo que se llama el límite biológico. Tanto China como Inglaterra estaban en una paridad tecnológica, pero ¿qué es lo que cambia en esta paridad? Lo que cambia es que Europa podía beneficiarse en forma exclusiva de sus colonias americanas, ¿sí? Y justamente de los bienes que obtenía de esas colonias, imprescindible para entrar en el mercado asiático. Pero a la vez Inglaterra tenía otra particularidad, poseía energía casi en la superficie de su territorio, energía que va a reemplazar a la energía solar. ¿Qué energía es esa? El carbón. El carbón para hacer mover justamente la máquina a vapor. La energía es proveniente de América, ¿sí? Tanto como nuevos alimentos como la plata, ¿sí? Como la energía proveniente del carbón, es lo que va a ser estas dos fuentes que van a hacer superar las restricciones que China tenía, digamos. China no podía acceder a otras colonias que no eran sus propios territorios, ¿sí? No tenía posibilidad de conquistar América. Se hacía con los productos americanos, pero por producto del intercambio. Y a la vez no tenía, o sea, tenía grandes producciones de carbón, pero no necesitaba carbón porque todavía no había llegado a la necesidad de ahorrar fuerza de trabajo con maquinaria, ¿sí? Entonces, y esto es lo que justamente no requirió China, no se vio impulsada, no tuvo la posibilidad de huir del régimen biológico, cosa que sí lo pudo hacer Gran Bretaña, producto de la necesidad justamente de avanzar aún más en la conquista de mercados, ¿sí? Estas son las ventajas europeas que dice Marx y que van a ser usadas para explicar el inicio
de lo que él llama la brecha, ¿sí? Sin tener que utilizar respuestas eurocéntricas que partan de la capacidad europea por sobre la capacidad de otros pueblos no desarrollados, eh, que son pobres porque quieren ser pobres, todas esas cosas que queremos, que escuchamos muy bien, o por algún tipo de mentalidad producto del protestantismo, etcétera, etcétera. No, no hay una excepcionalidad. O sí la hay en cuanto a que, o sea, no hay excepcionalidad por fuera de historia, digamos. Lo que tenemos es justamente, como dijimos, los recursos americanos y el carbón. Pero tampoco alcanza esto, dice Marx. Lo que hizo el diferencial, sumado a esas ventajas europeas que no eran compartidas por la India o por China, es justamente la destrucción de la autarquía económica de la India y de la China, producto de, un lado, la conquista, luego de la guerra del opio y luego el avance de productos mucho más baratos impuestos ya con la apertura del comercio internacional y justamente que le permitieron, producto de que ya existía un mercado amplio, sin barreras, producir más barato, ¿sí? Tuvieron ahí justamente la posibilidad o tuvieron el requerimiento, ¿no? La posibilidad de mercado que daba justamente abrir el comercio indio y abrir el comercio chino para producir más barato a más bajo costo, ¿no? Y por eso también fue el incentivo a producir telas, ¿no? Aparte de tener el monopolio del comercio con América. Es así que todavía en 1800 China y la India representaban más del 50% de las manufacturas globales. Occidente va a invadir a estos países, ¿sí? Con sus productos a partir de este momento. Y esto es lo que va a provocar el declive, ¿sí? Que ya en el siglo XIX se va a profundizar con la caída del 25% del Producto Bruto Mundial al 7 y al 2% respectivamente, ¿no? China, del tener prácticamente el 25% del Producto Bruto Internacional, va a pasar al 7 y la India el 2%. ¿Sí? Y esto es producto de la desindustrialización, producto de la creciente pobreza y producto también del avance de la manufactura británica y luego europea, que va a llegar a ser en el siglo XIX el 65% del PBI, con la aparición y un rápido ascenso de Estados Unidos alcanzando el 20% de la producción. En este cuadro justamente lo que tratamos es de no dar respuestas excepcionales del hombre europeo, sino comprender el largo y dificultoso proceso histórico, ¿sí? y, estas, y estas ventajas sumadas a este imprescindible comercio del opio, que fue lo que transformó en sí al conjunto del comercio mundial y a la vez lo que permitió el despegue del capitalismo británico. Bueno, con esto estamos concluyendo. Quiero tan solo hacer una cita más. No solo los europeos llegaron a comerciar a Asia, también llegaron con sus propias culturas, su propio desarrollo. Todo esto trajo muchas otras cosas, por ejemplo, el gin tonic, ¿no? El gin tonic no podríamos disfrutarlo si no fuera a partir justamente de la necesidad de los largos viajes que hacían los británicos, ¿no? De no enfermarse por la falta de fruta fresca, ¿no? Y tener que justamente tener que agregar tónico, por eso el gusto amargo justamente al gin, para poder soportar el escorbuto, evitar el escorbuto, ¿no? Esa enfermedad del navegante.
Pero también Gauguin, por ejemplo, ¿no? Compañero de Van Gogh, se exilió en los trópicos, lo que dicen los antropólogos llaman los trópicos, a las islas de la Polinesia y, ¿no? Todo el sudeste asiático. Y acá tenemos una hermosa obra de Gauguin, que también fue una asquerosa persona, aunque era un gigantesco pintor, una asquerosa persona, que está muy bien retratado su pasaje, su largo tiempo y su largo pasaje en estas islas, en un libro del escritor Vargas Llosa, que como escritor es fantástico, ¿sí? Lo recomiendo, que se llama El paraíso en la otra esquina. ¿Sí? Que ahí pueden tener otra mirada y una muy bella descripción para poder contrapesar todo lo que venimos describiendo del accionado de los holandeses. Bueno, pueden leer aquí un apartado. Tenemos que hacer también, y ya que hacemos mención al arte, al séptimo arte, diferentes fuentes fílmicas que también nos sirven para un acercamiento también de la presencia europea en estas tierras. Acá tenemos Pasaje a la India, por ejemplo, o Indochina, ¿sí? Mencionamos 55 días en Pekín, podemos hacer mención a Qin de la India, eh, podemos hacer una larga lista. Acuérdense que en el programa de la materia que ustedes tienen disponible en el Drive, sobre el final del programa encuentran una extensa lista de películas para poder también acercarse, aprovechando la pandemia y saliendo de Netflix, ¿sí? La posibilidad de conocer otros mundos, en este especial el mundo asiático. Bueno, nos encontramos en el próximo video sobre orientalismo.